Hola, muy buenos días a todos. La verdad, gracias por estar con nosotros. Un programa más directamente de la Federación Panameña de Fútbol. FEPAFUT forma y educa. La verdad que estamos trabajando cada sábado para ayudarle más que todos, no solo información, sino un apoyo también al desarrollo del fútbol a nivel nacional. FEPAFUT forma y educa, el Departamento de Desarrollo Técnico. Y hoy tenemos como punto muy importante para el desarrollo de nuestras actividades deportivas a nivel del país Entendimiento, entendiendo la mente para entrenarla, nuevo enfoque en la psicología deportiva. La verdad que contentísimo, la verdad que es un tema que vamos a disfrutar todos y espero que pues lo disfruten. Hoy tenemos también el gran apoyo de nuestros patrocinadores, que cada sábado nos dan pues el gran apoyo y tanto al desarrollo de las disciplinas deportivas de fútbol, como también a la federación. Nuestra Federación Panameña de Fútbol, la verdad que FEPAFUT forma y educa, y nuestras autoridades, el presidente Manuel Arias, el secretario general Miguel Zúñiga, mi persona como encargado del Departamento de Desarrollo Técnico, Pacífico Girón, apoyado pues también del equipo de desarrollo y pues hoy como invitado y expositor tenemos a Rafael Rodríguez Soler. Rafael, la verdad, contentísimo por contar contigo en FEPAFUT Forma y Educa. Muchas gracias también por de tu tiempo, ¿no? Y sacar esa calidad de ser humano que eres, Rafael. La verdad, bienvenido a FEPAFUT Forma y Educa desde Panamá, Rafael. Hola, hola Pacífico, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por tus palabras y por tu presentación. Gracias por la invitación también a ti y a la Federación y por esta iniciativa, este programa de Forma Educa formativo tan necesario como vamos a poder ver hoy y en las otras conferencias que estamos viendo, ¿no? Gracias también a todos los asistentes por venir y bueno, vamos a ver algunos conceptos y algunas cuestiones, sobre todo para cambiar el enfoque, para comprender algunas claves importantes y en la medida posible también dar pautas prácticas a lo largo del día de hoy y del próximo día que podáis utilizar y aplicar en vuestro día a día, ¿vale? Pero tenemos que empezar, aunque muchas veces eh, pedimos y necesitamos a veces esas recetas, ¿no? Esas soluciones preparadas para aplicar, necesitamos entender a veces los fundamentos para poder aplicarlas adecuadamente, por un lado, y porque el hecho de tener esos fundamentos claros va a hacer que incluso podamos diseñar y adaptarlas a nuestra propia realidad. Vale, vamos a empezar, como podéis ver ahí en esas imágenes, sobre todo por la imagen de arriba, ¿no? De Simone Biles, que supongo que todos habéis podido ver lo que ha ocurrido recientemente en los Juegos Olímpicos de Tokio, finalizados hace pocas semanas. ¿Vale? Es sin duda un ejemplo de máximo nivel, un altavoz insuperable para poner de manifiesto la importancia de estos aspectos, ¿no? Del factor mental, de la dimensión psicológica. ¿Vale? Todos habéis podido ver esta situación que ha habido recientemente, más cercano a vuestra realidad del fútbol, en el caso de las dos imágenes de abajo, de Álvaro Morata, de el gran Andrés Iniesta, que también a lo largo de su carrera, en algunos momentos de su carrera deportiva, han tenido digamos, problemas psicológicos, dificultades que les han afectado de manera importante y que incluso han podido condicionar su rendimiento y un poco su trayectoria, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? Afortunadamente, pues sobre todo en estos dos casos, pues las resolvieron con ayuda de una manera, podemos decir que satisfactoria, ¿no? Estos ejemplos nos vienen a poner de manifiesto, por un lado, estamos hablando de deportistas del más alto nivel, ¿no? Simone Biles, para muchos, era una de las figuras principales de estos pasados Juegos Olímpicos, una de las gimnastas más importantes no solo de la actualidad, sino de la historia. Los dos futbolistas de abajo los conocéis creo sobradamente. Andrés Iniesta, pues podemos decir incluso lo mismo, ¿no? Uno de los mejores futbolistas de los últimos 20 años, tranquilamente. Y si esto les ocurre
a este tipo de deportistas, si esto les ocurre a los mejores, evidentemente le puede ocurrir y de hecho le ocurre a cualquiera, ¿vale? Es decir, es algo que es una realidad de todos, no un problema de unos pocos, ¿vale? Y tenemos que tomarlo en consecuencia, tomarlo en serio, ¿no? Por otro lado, esto también, relacionado con lo que acabo de decir, tenemos que entender que esto es la punta del iceberg, ¿vale? Cada vez hay más conciencia porque cada vez hay más atención mediática a este tipo de situaciones, pero hay muchos deportistas que también lo han manifestado y bien no se les ha dado voz porque no eran grandes figuras como estos que estamos viendo, pero hay muchos más que también han tenido situaciones y problemáticas de este tipo, pero no han dado ese paso, ¿no?, de contarlo, de expresarlo públicamente, ¿vale? Y esto, como digo, debemos entender que es la punta del iceberg. Y eso nos da una idea, como digo, de la magnitud de esa importancia de la dimensión psicológica o del factor mental, ¿vale? Adelante. Muy importante también, ¿vale? Acabamos de ver esos ejemplos de deportistas que han tenido, como hemos dicho, esos problemas, esas situaciones que les han provocado de una medida o de otra una bajada de rendimiento, un deterioro de su rendimiento más o menos acusado, que obviamente ha habido ahí, aparte del rendimiento, ¿no?, y de ese aspecto pragmático, hay un malestar y hay un daño que es personal y humano, que también hay que valorarlo, evidentemente, son personas antes que deportistas, pero esa importancia de la dimensión psicológica y del factor mental, no solo tenemos que entenderla en ese aspecto, digamos, negativo, ¿no?, de problemas de rendimiento, ¿no?, de lo que equivaldría, por decirlo así, a baja forma o incluso a una lesión física, ¿no?, que es lo que sería, entre comillas, el equivalente, ¿no?, sino que también tenemos que entender que esto, y por ahí ese concepto que Tomás repetía, ese término de dimensión psicológica, ¿no?, es algo que va a estar influyendo siempre, negativamente o positivamente, y que no solo se trata, como igual que el concepto de salud, no es solo ausencia de enfermedad, aquí también se trata de optimizar el sistema, de optimizar el rendimiento. Si mejoramos ese factor mental, esas habilidades psicológicas, esa regulación emocional, etcétera, vamos a mejorar el rendimiento, ¿vale? Es tener en cuenta e integrar en el entrenamiento y en la planificación esa dimensión psicológica del factor mental va a ayudar, sin duda alguna, a mejorar el rendimiento y a acercarnos a el potencial de cada uno, ¿vale? Y en este sentido también un matiz muy importante que no me voy a cansar de hacer y que perdemos de vista muy a menudo, es que solemos pensar en términos de, sobre todo en estos aspectos psicológicos, en términos de mejorar el rendimiento, hablamos de mejorar el rendimiento máximo, ¿no?, como el top, el peak performance, ¿no? Y esto está bien, evidentemente, eso es un objetivo y eso es importante, queremos hacerlo mejor. Pero tenemos que pensar que no solo se trata de eso, sino que aún más importante que mejorar el máximo es mejorar el mínimo, es decir, mejorar la regularidad, la consistencia, la estabilidad del rendimiento, ¿vale? Y ahí es donde especialmente las variables psicológicas juegan un papel fundamental, ¿vale? Porque el rendimiento, esto es especialmente, esto que estoy diciendo es especialmente importante en el fútbol, en los deportes de equipo, donde, con la excepción de un campeonato del mundo, Copa América, este tipo de competiciones que son infrecuentes, la mayor parte del tiempo las competiciones son ligas. Es un sistema de liga donde estamos compitiendo durante 9, 10 meses y donde el rendimiento no depende de un momento puntual, sino de la suma o de la media de muchos momentos. Y donde, por tanto, ayuda y contribuye mucho más a subir el nivel deportivo si pensamos en
subir el mínimo que no en subir el máximo, ¿no? Como dicen los ingleses, raise the floor, ¿no? Y eso depende especialmente, repito, de los aspectos psicológicos. En los aspectos físicos, la condición física no va a variar mucho de un domingo para otro. Salvo que haya un problema de lesión o algún tipo de enfermedad, no va a variar mucho. La técnica aún menos. La técnica es muy estable en el tiempo. Deportistas, futbolistas retirados, por ejemplo, pues tienen un nivel técnico muy similar a cuando estaban en activo, ¿vale? Es muy estable en el tiempo. La táctica sí puede variar, el aspecto táctico en relación al rendimiento sí, evidentemente ahí sí fluctúa más, porque ahí depende mucho, todo lo que sea táctica depende del rival, ¿no? Y de la gestión de esa dialéctica de la oposición, ¿no? Pero los aspectos psicológicos, incluso más. Los aspectos psicológicos, el factor mental, como decimos, no solo puede variar muchísimo de un domingo para otro, sino incluso de un día para otro. Es más, en el mismo día, en la misma competición. Hay deportes donde la puesta a punto es, digamos que supone un peso muy grande en el rendimiento final, ¿no? Porque son deportes de una duración muy breve. Y ese estado mental a priori precompetitivo es determinante y hay que integrarlo de manera clara en la preparación. ¿En el fútbol es importante? Sí, claro que sí, pero es mucho más importante la gestión de las fluctuaciones de la competición, es decir, de todo lo que ocurre en esos 90 minutos, que es muchísimo tiempo, de todas esas situaciones en gran medida imprevisibles que van a ocurrir a lo largo de un partido, cómo eso lo gestionemos a nivel individual deportista, a nivel de colectivo, de equipo y a nivel de el entrenador, ¿vale? Que también evidentemente es algo que hay que tener en cuenta, tiene mucho más peso, como digo, esa gestión de esas fluctuaciones que la puesta a punto, ¿vale? Por tanto, de nuevo, el trabajar en mejorar esa estabilidad y esos factores psicológicos que tienen mucho peso en esas fluctuaciones es determinante, ¿no? Aquí, como como os he dicho, algunos ejemplos, entre comillas, positivos, es decir, deportistas que sin que hayan tenido ningún déficit claro, ¿no? Como los anteriores, o problemas de estados anímicos, de depresión, etcétera, o de problemas de ansiedad muy agudos, ¿no? Pues han integrado, han trabajado, se han tomado en serio y se han beneficiado de una manera muy clara de ese trabajo psicológico, perdón, de esa preparación, ¿vale? No vamos a entrar en detalles del momento en que lo hicieron, podríamos hablar, ¿vale? Pero nos extenderíamos mucho, pero bueno, conocéis, espero a Novak Djokovic, tuvo un cambio de rendimiento muy grande alrededor del año 2011, cuando era el número 3 del mundo, 2010-2011, a las siguientes temporadas, a raíz de empezar a integrar aspectos de preparación psicológica en su día a día. También cambios, ¿verdad?, cuestiones nutricionales que también tienen un papel muy importante a estos niveles. Y el rendimiento posterior, esa misma temporada y los años siguientes, fue radicalmente mejor, ¿no? El señor de la barba, creo que también lo conocéis, el amigo LeBron James, pues uno de los mejores jugadores de baloncesto también de la NBA de todos los tiempos. Un jugador que podríamos decir, no, como se suele decir, no necesita, ¿no? Este no necesita trabajar psicológicamente. Pues esta frase está entrecomillada, esto lo dice él, no lo digo yo, ¿vale? Lo necesita porque queramos o no, le demos importancia o no, influye. De una manera o de otra, tengamos un tipo de personalidad u otro, influye. Entonces, a veces se ve como un signo de debilidad, ¿no? Es un estigma, de alguna manera, que ya se está superando gracias a ejemplos como el que hemos visto anteriormente de Simone Biles en los Juegos de Tokio.
Pero es un estigma que todavía queda y que tenemos que ayudar a que se supere, ¿no? No es signo de debilidad, evidentemente, es signo de inteligencia prepararse mejor, ¿no? Es signo de ser ambicioso, es decir, necesito prepararme aquí con esto, ¿no? Nadie piensa que es signo de debilidad trabajar con un preparador físico para tener una condición física óptima, ¿no? Es una idea bastante estúpida. Es lo contrario, el signo es, bueno, si quiero mejorar, si soy ambicioso, si quiero tratar de acercarme al máximo que puedo dar, y eso, repito, no solo es un máximo en ese sentido de peak, de tope, sino de subir el rendimiento mínimo, el de los días malos, ¿no? O regulares, pues debo prepararme, debo rodearme de gente que me ayude y debo tratar de ir poco a poco teniendo una preparación más completa, ¿vale? Aquí a la derecha, Carolina Marín, pues si no conocéis, es jugadora española de bádminton, campeona olímpica en Río, no sé, 3 o 4 veces campeona del mundo, etcétera, ¿no? Lo cual es un gran logro porque es un deporte que ha sido dominado por jugadores asiáticos durante muchos años, ¿no? Y bueno, algunas notas abajo, lo mismo, ¿no? De esa idea de esto es algo que no solo está relacionado con los problemas o con la gente que tiene problemas psicológicos, sino que es algo que nos ayuda a hacer las cosas mejor y que nos afecta y nos influye a todos, queramos verlo o no. Adelante. Vamos a empezar, habiendo aclarado este tipo de cosas, un poco como hacía Tomás Hernández el otro día, ¿no? Que decía que es el juego, ¿no? Pues, ¿qué es la fortaleza mental, ¿no? Este concepto así, o ese término un poco paraguas, ¿no? Amplio, que si bien no es muy preciso técnicamente, pero ayuda a nivel práctico a comunicarse, a entenderse. Y aquí hay que matizar algunas cosas porque hay de alguna manera un mito que genera problemas y genera distracción, ¿no? Confundir el objetivo, lo que queremos lograr. Entonces, yo os lanzo la pregunta para que hagamos una pausa, unos segundos, y penséis realmente qué es fortaleza mental, qué entendéis vosotros mismos cuando habláis, sean estos términos, a lo mejor usáis otros, pero refiriéndose a ese deportista, ¿no? Que consideramos mentalmente fuerte, ¿qué sería, ¿no? Porque eso es lo que a veces vamos a buscar en el entrenamiento, en la planificación, etcétera, y es lo que muchas veces también, porque se lo transmitimos y porque ya también tienen esa idea similar a nosotros, es lo que los deportistas van a pensar y van a ver como meta, ¿no? Entonces, hace falta pararse y reflexionar un poco sobre qué entendemos por esto, ¿vale? Si queréis escribirlo en el chat, luego podemos revisarlo y debatirlo al final de la presentación. Adelante. ¿Vale? Y esto es importante, como digo, porque aquí hay generalmente, cuando nos planteamos esta pregunta, surgen respuestas, vosotros mismos podéis analizarlas y hacer autocrítica relacionadas con alguien que no se pone nervioso nunca, alguien que siempre está tranquilo, a veces pensamos, ¿no? Le ponemos cara, ¿no? Pensamos a grandes deportistas que lo representen, no sé, por ahí Rafa Nadal en tenis, no sé, futbolistas, no sé quién podéis pensar, ¿no? Tal vez Messi, Ronaldo, puede ser un ejemplo, ¿no? Deportistas siempre con una motivación por las nubes, que parece que nunca tienen dudas de sí mismos, ¿no? Que nunca tienen esas debilidades, digamos, que veíamos en los deportistas de la primera imagen, ¿no? De Simone Biles, de Morata, ¿vale? Y de ahí un poco surge esa imagen, ese estereotipo, que es una imagen simplificada, ¿no? Una idea simplificada de la realidad de superhéroe, ¿no? Esa imagen, ese estereotipo, esa idea de lo que es un deportista mentalmente fuerte o con fortaleza mental es incorrecta, es falsa, no existe, ¿vale? Esto es lo primero que tenemos que darnos cuenta nosotros mismos para ver de qué manera estamos persiguiendo algo que no existe, ¿vale?
y de qué manera los deportistas mismos, los jugadores, lo están entendiendo, ¿vale? Tenemos que partir de ahí, ¿vale? Porque esta idea, como digo, es una idea falsa, una idea irreal, está en gran parte, en gran medida fomentada por los medios, por la publicidad, ¿vale? Si pensáis en la publicidad, qué tipo de imágenes utiliza, qué tipo de mensajes utiliza, explícitos e implícitos, pues la del superhéroe, ¿no? La del héroe, la de la épica, que al final eso vende más camisetas, más zapatillas, o lo que sea, se puede vender todo, ¿no? Pero no solo ahí, no solo en la publicidad, que desde luego es algo que ya se ha sobredimensionado mucho, que nos bombardea constantemente, sino también en las declaraciones, ¿no? Ahí también los medios, no vamos a pensar en manos negras ni en cosas de ese tipo, ¿no? Pero los medios, por un motivo u otro, también condicionan mucho en las ideas que nos formamos. Es decir, que un deportista hace unas declaraciones en rueda de prensa o a pie de campo, y al final, ¿en qué se queda esas declaraciones? Puede decir muchas cosas, pero al final lo que vemos, o lo que ve la mayoría de la gente, es el titular, y el titular suele ser una frase de impacto, suele ser una frase, ya digo, que tenga esa épica, que se relacione con esos estereotipos, ¿no? Con algo que haga, que llame más la atención, que reclame más la atención. Y eso va calando y eso va generando ese estereotipo, ¿vale? Y lo mismo, como hemos dicho al principio, se le da más voz, ahora está cambiando, pero todavía es algo que es muy claro, ¿no? Se le da más voz a ese tipo de mensajes, a ese tipo de deportistas, y en cambio, pues, o no se le da voz o está ahí un poco escondido, ¿no? Y silenciado otro tipo de mensajes que no se corresponden con esto, ¿no? Entonces, eso también va, como digo, contribuyendo a formar este estereotipo. Y esto, como he comentado, es un problema. Es un problema porque confunde el objetivo, es decir, al final creamos esa idea de que esto es el ideal, esto es la meta, yo como deportista o yo como entrenador y formador. Por tanto, me estoy dirigiendo hacia una meta que no va a ningún lado, que no puedo alcanzar y no estoy yendo en el sentido y en el camino correcto, pero aún peor, sobre todo en relación al deportista, cuando uno persigue algo y sistemáticamente no lo alcanza y se esfuerza y hace lo que puede y no lo consigue, pues la frustración crece de manera clara y se convierte o se puede convertir en un problema. Más allá aún, cuando eso se mantiene en el tiempo y uno piensa, esto es lo que debería conseguir, otros lo consiguen porque es la idea que me transmite el entorno y yo no puedo, al final de esa frustración se pasa a la culpabilidad. Me siento culpable. Esto es lo que debería conseguir, los demás pueden, yo no, la culpa es mía, ¿vale? Y una idea que puede incluso evolucionar de ahí es el problema soy yo, ¿no? Ahí cuando aparecen todas esas situaciones de depresión, etcétera, ¿no? Y que se pueden, ya digo, pueden llegar a niveles bastante dramáticos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Fijaos que con qué facilidad se puede llegar ahí, ¿ok? Esto es es algo que tenemos que ir cambiando. Evidentemente no podemos controlar los medios, pero sí podemos controlar. Y el ejemplo, como comentaba, de Simone Biles, que si habéis leído algo, pues tiene mucho que ver con el impacto de los mensajes que ha recibido en redes sociales y tal. Esto es algo que es muy nuevo, que sin duda tiene un impacto psicológico. Hablo de las redes sociales en los chavales y en los deportistas. Al final, Simone Biles tiene 20 y tantos años, un futbolista profesional, por más que gane mucho dinero y que juegue muy bien al fútbol, es un chaval de 20 y tantos años, ¿no? Como decía Bielsa, millonarios prematuros, ¿no? Pues esto hay que empezar a pensar y a entender que tenemos que controlarlo y regularlo de alguna manera. Entonces, este tema de la exposición a las redes sociales. No podemos mirar para otro lado. Es verdad que es algo nuevo, que tenemos muy pocas cosas en las que basarnos, pero hay que hacer algo, hay que empezar a hacer algo con esto, ¿vale? Y en relación a este mito, tenemos que entender
que, como he dicho, esta idea es incorrecta, es falsa, no es real esa imagen. Los grandes deportistas, claro que dudan, claro que se ponen nerviosos. Los aspectos anímicos, la motivación, estado de ánimo, por naturaleza fluctúan. Haga lo que haga, incluso aunque haga, digamos, todas las cosas a la perfección, por naturaleza van a fluctuar, ¿sí? Con cuestiones tan fuera de nuestro control como los cambios estacionales, las horas de luz, por ejemplo. El hecho de que una semana haya dormido mejor o peor, que haya tenido exámenes, si es un estudiante, etcétera, etcétera, problemas en casa. Todo eso va a influir. Y muchos de esos elementos no podemos controlarlos o tenemos muy poco control. Entonces, esto hay que entender que le ocurre a todos y la fortaleza mental no depende de no tenerlos. Los deportistas mentalmente fuertes también les ocurre esto. La diferencia es que siguen adelante. Ahí está la diferencia, ¿vale? Y el objetivo tenemos que entender que no es, por tanto, no tener este tipo de dificultades psicológicas, que son inevitables. Incluso, de alguna manera, tienen su función, ¿vale? El objetivo no es ese, el objetivo es aprender a mantener el rendimiento y ahí, sobre todo, es la concentración cuando ocurra, porque ocurrirá. Es más, cuando más probable sea que ocurran, es cuando más importante sea el escenario o la competición, ¿vale? De nuevo el ejemplo reciente de Simone Biles, ¿vale? Como muchos que podéis seguramente pensar, ¿no? Ahí hablamos de presión y de todos los elementos, ¿vale? Esto no nos da tiempo a profundizar, pero es un tema interesante en sí mismo, ¿vale? Pero el objetivo no es eliminar esa dificultad psicológica, igual que no, a nadie se le pasa por la cabeza que el objetivo sea que un futbolista no sienta ciertos niveles de fatiga física o de molestias o de dolor si tiene un golpe o lo que sea, ¿no? El objetivo es gestionarlo mejor y hacerlo mejor aun con esas dificultades, ¿no? O errores, el propio concepto de error, ¿no? Que en el fútbol es sin duda inevitable por su dificultad, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que poner el objetivo, tanto nosotros como directores en la planificación, como los futbolistas, transmitírselo, enseñárselo, ¿vale? Y concentración como variable clave, ya hemos dicho. No podemos controlar el estado emocional de manera directa, es decir, no puedo elegir qué emociones siento ahora como si eligiera qué camisa me pongo. Pero sí puedo elegir en qué me concentro. Sí tengo mucho más control en qué pongo mi atención, en qué estímulos enfoco mi atención consciente, ¿sí? Y además eso lo puedo entrenar y trabajar para mejorar esas habilidades atencionales y poder, ahí sobre todo la mejora de la habilidad atencional, al final podemos comentar un poco más, va a consistir de que mi atención se quede más donde yo quiero tenerla, pero también que pueda recuperarla cuando se pierde, ¿vale? Porque se perderá de nuevo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que empezar por aceptar, por entender que las dificultades forman parte del escenario para el que nos preparamos. Es decir, si me gusta el fútbol, esto está dentro del pack, chaval, lo tomas o lo dejas, ¿vale? Y por ahí, desde esa aceptación sincera, digamos, realista, ¿vale? Sin engañarse a uno mismo, pues trabajar y entrenar para mejorar esas habilidades, para hacerlo mejor, ¿vale? Adelante. Por ahí, terminando con esta discusión, ¿no? Ese mito de fortaleza mental, ¿no? La forma un poco de expresarlo metafóricamente, ¿no? Esa idea, ese mito de deportista mentalmente fuerte que hemos dicho, ¿no? Que se transmite, ya digo, sobre todo en la publicidad, en los medios, ¿no? Es deportista rígido, ¿no? Es como y no se mueve, ¿no? Está ahí, es duro, tiene una coraza de acero y los golpes no le afectan, ¿no? Eso es rígido. Lo rígido resiste, sin duda, pero resiste hasta un punto de estrés, digamos, en el que se quiebra, en el que se rompe.
superado ese punto, como digo, se quiebra, se rompe y ahí ya hay un daño importante. Debemos pensar y debemos cambiar esa idea de rigidez. Rigidez nuevamente es sinónimo de problemas en la dimensión psicológica. Debemos cambiarla por la cualidad de flexibilidad, ¿vale? La fortaleza mental está mucho más relacionada con la flexibilidad que con la rigidez, ¿vale? Debemos, por tanto, entender y fomentar esa fortaleza mental desde la flexibilidad, es decir, desde la capacidad o la habilidad de adaptación, ¿vale? La realidad, entendamos como entendamos, social, física, biológica o deportiva, la realidad siempre es cambiante, es quizá la constante más clara, ¿no? Siempre es cambiante. Tenemos un ejemplo muy claro en lo que ha ocurrido en el último año y medio con la pandemia. Nadie esperaba algo así, ¿no? Es un cambio además muy brusco en muy poco tiempo y a nivel global, ¿no? Siempre es cambiante. Es imposible en entornos complejos, y el fútbol sin duda lo es, tener todo controlado y estar preparado para todo, ¿no? Y tener soluciones hechas para todo, ¿no? Por tanto, la capacidad de adaptación, las habilidades de adaptación es lo que especialmente va a marcar la diferencia, ¿vale? Así es evolutivamente, ¿vale? A nivel de especie, a nivel de individuo, y en lo deportivo, sin duda, es igual, ¿vale? Y esto también aplica para ustedes para vosotros como entrenadores. Si pensáis, ¿cómo es el entrenador ideal? ¿Qué estilo tiene? ¿Cuál es el estilo, el mejor estilo? O si le ponemos rostro, ¿quién es el mejor entrenador? ¿Klopp, Guardiola, Mourinho? ¿Quién es? Luis Enrique. Entrenadores más directivos o más con una disciplina más férrea, o otros que dejan más hacer, más democráticos, que se quedan más en segundo plano, o como se dice desde perfil bajo, como por ejemplo Del Bosque. No, ninguno de ellos, ¿vale? Si son características, son estilos que en algunas cuestiones van a ser ventajosos y en otras van a ser desventajosos, ¿no? Que tienen unas virtudes y tienen unos defectos. Por tanto, lo que realmente caracteriza a los grandes entrenadores es también, de nuevo, su capacidad de adaptación. Adaptación a los equipos. Primero a los individuos, ¿no? Cada individuo es único, evidentemente. Cada jugador tiene sus características, sus necesidades, su idiosincrasia. Primero al individuo. Luego al colectivo, que es más que la suma de individuos, ¿no? De un año para otro cambian 3 jugadores y puede cambiar absolutamente todo, ¿no? Por ahí, como se suele decir, el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Y a las circunstancias. Cada temporada también tiene unas características, los rivales cambian, la dinámica cambia. De nuevo, fijaos lo que ha ocurrido en la última temporada y media con la pandemia, ¿no? Circunstancias dramáticamente nuevas, inciertas. De nuevo, los mejores entrenadores son los que son capaces también de adaptarse a sí mismos, sus propias características a todas esas cuestiones, jugadores, el colectivo y circunstancias competitivas, ¿no? Y también, bueno, de alguna manera al club y a sus estructuras y funcionamiento. Entonces, debemos entender que está ahí, que va por ahí la clave, ¿no? Hacer, construir, formar individuos, deportistas con mejor capacidad de adaptación, ¿vale? Y, de nuevo, hacia nosotros mismos, como formadores y entrenadores, igual, ¿vale? Tenemos unas características, partir del autoconocimiento para partir de ahí poder adaptar mejor ese estilo, esa idiosincrasia a lo que vaya a ocurrir, ¿no? Y ese último elemento de falsa confianza versus auténtica confianza, quería comentarlo, porque es algo también muy típico en los mensajes, ¿no? que suelen dar los entrenadores, ¿no? Esos mensajes de no podemos perder, no existe la palabra derrota, ese tipo de mensajes bien intencionados,
pero que están yendo en la línea que decíamos antes de este mito, ¿no? Eso es una falsa confianza, en el sentido de que, pues claro que podemos perder, por muy bien preparados que estemos, por mucha determinación que tengamos, por mucho que solo nos valga la victoria, la derrota siempre es una posibilidad. Negarla no solo no cambia las cosas ni ayuda a cambiarlas, sino que a veces es sobre todo parte del problema, como hemos dicho. ¿Vale? Genera muchas veces más ansiedad que simplemente la idea de auténtica confianza, que reside en reconocer que el error está ahí, la derrota está ahí, por más que no me guste, por más que vaya a darlo todo por hacerlo bien y ganar, puede ocurrir. Y la confianza realmente se basa en reconocer que eso es una realidad y voy a seguir adelante a pesar de eso. Ahí está el valor, ¿no? Y ahí está esa confianza, ¿no? Y que el error no me define como deportista. Puedo fallar, pero el error no me define como deportista. Lo que me define es la actitud de lucha, ¿vale? Y eso está por encima, ¿sí? Y que de alguna manera incluso, como decía un autor, Rawson, un gran maestro de ajedrez, no tiene nada que ver con el fútbol, eh, uno no es, uno es responsable de sus errores, pero no es culpable, en el sentido de, en contextos muy complejos, muy difíciles como el fútbol, el responsable de alguna manera, perdón, el culpable es la dificultad tan grande que tiene el fútbol. Nadie es capaz de jugar durante mucho tiempo sin cometer errores. La dificultad del juego, que también es parte de la belleza del juego, sin duda, es lo que hace que fallemos. No soy culpable. Ahora, sí soy responsable y debo hacer algo para mejorar y por lo menos que no cometa siempre los mismos errores. ¿Vale? Y es un poco ese matiz, ¿vale? Que tenemos que empezar a entender y a cambiar también en el discurso, ¿vale? Porque esto es lo que genera esas ideas y esos mitos. Adelante. Bueno, entrando un poco más en detalles, ¿no? De estos nuevos enfoques en psicología deportiva, digamos de nuevos enfoques en psicología general, en terapia psicológica, ¿no? Que lo que vienen a, hacer, a suponer es una evolución, ¿vale? De ninguna manera hay que pensar que lo anterior no vale, es incorrecto, ¿vale? Que eso es una idea muy típica, ¿no? Y por ahí, en metodología, vosotros igual también lo habéis entendido o lo habéis visto, cuando se habla del analítico versus global, este tipo de cosas, no da tiempo a profundizar, pero algo muy típico es cuando hay un cambio de paradigma, es despreciar el paradigma anterior, simplemente porque es más viejo, ¿no? Y esto también es un pensamiento dogmático, ¿no? Aquí hay una evolución, ¿no? Que no se trata, insisto, de que el paradigma tradicional no funcione, al revés. En muchos aspectos, en muchas estrategias de intervención, lo que hace es complementar cosas que ya se estaban haciendo y se siguen haciendo muy bien, ¿no? Vamos a ver en qué medida estas evoluciones aplican, ¿no? Y suponen un cambio, ¿no? en la práctica. Adelante. Muy sencillo, simplemente dos ideas, dos conceptos y dos cambios en ese sentido generales, ¿vale? De ese paradigma tradicional, digamos, mainstream en psicología y en psicología del deporte, de la terapia cognitivo-conductual, que pone un poco el foco en el contenido, en cambiar el contenido mental, ¿no? Esa idea de que está muy vigente, por esto lo traigo aquí, ¿no? para que lo entendáis. De pensar más positivamente, de cambiar los pensamientos positivos por negativos o las emociones positivas por emociones, perdón, negativas por positivas, ¿no? Como si cambiara simplemente el contenido, ¿no? No es que sea incorrecto, pero en muchas situaciones esta idea es incompleta y sobre todo si se simplifica en exceso, ¿no? Estos nuevos enfoques, que hay diversos modelos, principalmente, al menos en lo que yo utilizo, el ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso, y sobre todo en mi enfoque profesional en los enfoques basados, los modelos basados en mindfulness,
y aceptación, en lugar de poner el foco en cambiar el contenido mental, pone el foco en cambiar la relación con el contenido mental, que no es lo mismo, ¿vale? Es la manera de entender, por decirlo así, ese contenido mental, para ser menos reactivo a esos pensamientos, entre comillas, negativos. ¿Por qué? Porque no son negativos en esencia. Tienen su función y, como hemos dicho antes, son de alguna manera inevitables. Si un atleta de maratón está al extremo de sus fuerzas, es inevitable que le bombardeen ideas de abandono. Es inevitable, su organismo quiere que pare ya esa tortura. Pero si está entrenado, puede gestionar eso. El intento deliberado de suprimir esos pensamientos negativos, ¿vale? Como decía el paradigma tradicional, quizá no bien entendido, cambiar ese contenido, hacerlo de negativo a positivo, ese esfuerzo le va a perjudicar. No solo no le va a ayudar, le va a perjudicar, ¿vale? Esto luego, si da tiempo, comentamos, porque está relacionado con una de las ideas que expuso Tomás el otro día, Tomás Hernández, en relación a la fatiga, a la recuperación, ¿no? Y a la concentración, ¿no? Entonces, este es un cambio ya relevante, ¿vale? Esos pensamientos mal llamados negativos no son negativos en el sentido de malos. Son desagradables, sin duda. A veces pueden perjudicar, sí, pero debemos trabajar más no en cambiar el contenido, sino a veces en cambiar la forma de interpretarlo, y por ahí se parece más, o se acerca más a la relación, la manera de relacionarse con ese contenido mental, que en una situación, como digo, de exigencia, va a suponer muchas veces dudas o pensamientos intrusivos de esa naturaleza, ¿vale? Esos pensamientos aparecen, ¿no? No los elijo, no son pensamientos racionales, ¿sí? En el otro aspecto está ese énfasis quizá excesivo, ¿no? En el desarrollo de habilidades psicológicas. Esto sobre todo es muy derivado del enfoque muy pragmático de los norteamericanos, ¿no? Y esto está bien, ojo, evidentemente queremos desarrollar las habilidades psicológicas, como hemos dicho, la concentración es clave, la motivación se puede trabajar sin duda, la confianza, las habilidades de visualización, las habilidades de control de la activación. Claro que esto es importante, pero ya hemos visto, ya sabemos que en determinadas situaciones y contextos, sobre todo en los dos extremos, podemos decir, es decir, en la base, pero también en la élite, en el profesionalismo de alto nivel, se queda corto, no es suficiente. ¿Es importante? Sí, pero no es suficiente. Hay que tener también en cuenta, y es lo que recuperan, porque no es nada nuevo, recuperan de nuevo estos enfoques, la importancia en esas otras variables quizá menos cercanas al contexto competitivo, a priori, más básicas, más humanas, ¿no? Como los valores, el sentido, el propósito o la filosofía entendida como el sistema de creencias del individuo, ¿no? Ese tipo de variables cada vez es más claro que son importantes. No podemos dejarlas de lado y solo desarrollar las habilidades psicológicas, ¿vale? Y de hecho es la base un poco, seguramente, más importante de la estabilidad psicológica, la estabilidad mental del individuo, ¿vale? Ese tipo de variables. Y debemos trabajarlas, igual pues ya podemos dar alguna idea o profundizar un poco en cómo podemos empezar, ¿vale? Porque muchas veces cuando se habla de valores, sobre todo en la base, ya digo, que fuera de ahí es difícil verlo, nos solemos quedar en palabras con buenas intenciones, en eslóganes y poco más, ¿no? Y esto evidentemente está bien, pero hace falta ir al terreno, hace falta esto concretarlo, operativizarlo y llevarlo a acciones concretas, ¿no? Sí, hablamos de esfuerzo, de sacrificio,
¿pero esto qué es? ¿Cómo se puede observar, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo como futbolista dentro de mi rol del equipo para ayudar a esto, ¿no? Entonces, ahí tenemos que mejorar un poco la manera de hacerlo. Adelante. Por ser un poco más concreto, vamos a analizar algunos errores típicos, comunes, derivados de la manera tradicional de entender los aspectos psicológicos, como hemos comentado antes, ¿vale? El primero sería el negar o el rechazar esas emociones negativas, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? Ya solo esa diferenciación, esa etiqueta, ¿no? De negativas ya hace que muchas veces pensemos que el objetivo es, como hemos comentado, es el mito de la fortaleza mental, el objetivo es solo pensar positivamente, solo tener emociones positivas, etc. Entonces eso ya, conscientemente o no, hace que el deportista o el entrenador genere un rechazo, una negación, una resistencia a ese tipo de dificultades psicológicas cuando aparecen. Esto muchas veces es el problema principal. Como digo, el problema no es el estrés, muchas veces, o la ansiedad, o estos pensamientos, entre comillas, o mal llamados negativos. El problema muchas veces es cómo reaccionamos a ellos. Ahí es donde a veces está el problema. ¿Vale? Porque esto, y esto lo sabemos, hay evidencia, cuando tenemos esa actitud de rechazo, esto genera un efecto rebote por diferentes cuestiones relacionadas sobre todo con el hecho de que le estamos prestando más atención. Al final, como veis, la atención, la concentración es la variable clave. Eso hace que, como digo, se genere un efecto rebote. Y ahí es donde realmente está el problema. Es decir, si mejoramos esto, vamos a mejorar gran parte de las situaciones de pérdida de rendimiento por este tipo de cuestiones, ¿no? Por tanto, el primer error que tenemos que analizar, buscar, identificar es aquí ese punto, ¿no? Esa negación, ese rechazo, insisto, consciente o no consciente de esos fenómenos psicológicos, entre comillas, negativos. Ya digo, no son negativos, tienen su función. Para saber si es negativo o positivo, tenemos que contextualizarlos, ¿no? Lo que sí sabemos es que son desagradables, eso sin duda. La ira es desagradable, el miedo es desagradable, la ansiedad es desagradable. Este tipo de pensamientos relacionados son desagradables, ¿vale? Pero también la fatiga física lo es, ¿vale? Y podemos hacerlo bien, podemos rendir, incluso podemos, entre comillas, disfrutar de la dureza, ¿no? Del deporte y de la dificultad, ¿no? El segundo error muchas veces consiste en, entendido este primer punto, irnos al extremo contrario, ¿no? Y es de repente, aquí sobre todo como entrenadores, formadores, normalizar y permitir absolutamente todo, ¿no? Cualquier tipo de emoción, de respuesta y de expresión emocional y de conducta. Y eso tampoco es, ¿vale? Tenemos que entender cuál es el punto crítico, desde el que esto es normal, esto ocurre y de alguna manera es inevitable, y a partir de aquí tenemos control y hay que hacer algo, ¿no? Entonces, no todo vale, ¿vale? Y debemos diferenciar esto, ¿ok? Sobre todo, ya digo, a nivel afectivo, emocional, muchas veces no tenemos un control directo sobre lo que sentimos, sí tenemos un control sobre lo que hacemos luego. Y ahí es donde hay que trabajar y ahí es donde hay que exigir responsabilidad, evidentemente dentro de lo adecuado, ¿no? Para cada momento, ¿no? Por tanto, ¿qué deberíamos hacer, ¿no? En lugar de estos dos errores típicos? En primer lugar, ya hemos dicho, reconocer, como hemos empezado en las primeras diapositivas, y estos ejemplos recientes y muy mediáticos son muy valiosos para esto, ¿no? Reconocer la importancia de esto, reconocer que, oye, incluso a los mejores les pasa. Reconocer que esto va a ocurrir y que es importante prepararse y que no pasa nada porque ocurra,
y enfocarse en el trabajar, en enseñar a regular esas emociones, a gestionarlas cuando ocurran. Como os he dicho, a mantener la concentración a pesar de esas dificultades psicológicas, ¿vale? Y relacionado con el segundo error, sí, aceptamos, reconocemos la importancia y validamos las emociones, ojo, pero responsabilizando luego de la conducta y del comportamiento al individuo, ¿vale? Insisto, dentro de las posibilidades, es decir, un chaval de 7 años todavía no ha desarrollado por completo sus funciones y su sistema nervioso, en el sentido de no hay una integración completa de diferentes áreas y funciones mentales y por tanto le va a costar mucho más regularse. Tenemos que entender esto, pero tenemos que hacer algo para que se estimule y vaya en la línea de aprender cada vez a regularlo mejor, ¿vale? Luego daremos alguna pauta en este sentido. Adelante. Y como digo, hemos empezado hablando de deportistas de élite, casi siempre lo relacionamos un poco en contexto de rendimiento, pero esto no solo es importante ahí, es tan importante, sino más, desde la base, ¿vale? Para construir, quizá construir no sea la palabra más bonita, ¿no? Para desarrollar esas habilidades y para llegar a esos niveles, como con cualquier otra variable relacionada con el rendimiento, debemos empezar desde la base. Y aquí también, ¿sí? Esto es tan válido, todo esto que estoy diciendo, para LeBron James como para un chico de 7 años que juega al fútbol. Evidentemente, tenemos que adaptarnos a sus circunstancias y a sus posibilidades, ¿vale? Pero incluso va a ser más provechoso, evidentemente, porque están en edades de desarrollo. Es decir, el cerebro sabemos hoy que es plástico, es moldeable y se puede desarrollar en gran medida, incluso a nivel morfológico, incluso en edades avanzadas. Pero evidentemente la capacidad de plasticidad es mucho mayor cuando está en desarrollo, ¿vale? Y aquí, evidentemente, lo que decimos, los mensajes y las instrucciones que damos tienen mucha importancia. Aquí habría muchísimo que decir en la comunicación, en el feedback, hay muchos matices y muchas cuestiones que podemos trabajar y que podemos mejorar aquí, pero esto daría no para una conferencia, para un curso completo. Pero cuidado, porque muchas veces nos quedamos en ese nivel solo, ¿no? Y pensamos en lo que decimos, en el discurso, en las charlas, en las instrucciones, en las correcciones. Ya digo, esto es importante, pero hay muchos más niveles en los que podemos y debemos influir, ¿no? Para desarrollar esto desde la base. El otro nivel sería tareas y situaciones, ¿no? Un poco lo que Tomás Hernández comentaba un poco el otro día, cuestiones metodológicas, ¿qué hacemos? Esto es fundamental, son las realidades del entrenamiento de los futbolistas, pero ojo, un error que yo he visto mucho es entrenadores incluso muy metódicos, muy sistemáticos, con una planificación muy trabajada, que luego llega la competición, ocurren cosas y si llega el lunes y siguen con su planificación. Esto es una pérdida de unas oportunidades de oro, ¿no? Por eso pongo aquí en primer lugar contextos. Contexto de entrenamiento, sin duda, el entrenador puede hacer mucho porque es donde más control tenéis. Pero la competición es el contexto principal, es donde más impacto hay de aprendizaje, ¿vale? Porque hay más emociones en juego, porque es más importante y por lo tanto más significativa para los jugadores de cualquier edad y nivel, ¿vale? Por tanto, si hay un partido, o sea, no tiene sentido, y es algo, ya digo, que yo he observado a menudo, que tengamos contenidos, por ejemplo, con futbolistas de edades de iniciación, de valores de fair play, etcétera, y tengamos recursos didácticos preparados, charlas, vídeos, etcétera. Entonces está muy bien. Luego llega un partido donde ocurren cosas ahí
un rival que actúa de manera incorrecta, un entrenador, un padre violento. Hay momentos de tensión. Incluso para nosotros como entrenadores que no sabemos, incluso podemos perder nosotros también los papeles, ¿vale? No pasa nada. Y luego el problema es que ocurra esto, llega el lunes y pasamos por encima, incluso de largo, ¿no? Ahí es donde hay un potencial de aprendizaje gigantesco que tenemos que aprovechar, tenemos que trabajar la competición a posteriori. Es fundamental. El próximo día es compartir un poco el esquema esencial, el esqueleto de cómo se desarrollan las habilidades. Y es fundamental el análisis post-mortem, el análisis de la competición, para, digamos, exprimir el jugo de eso que ha ocurrido, que es muy valioso. Esto hay que marcarlo, ¿no? con letras grandes, ¿no? Debemos, es algo imprevisible, pero por eso más que nunca tenemos que estar alerta cuando ocurra. Igual que somos sistemáticos, tenemos que, volviendo a lo que hemos dicho antes, ser flexibles y dejar espacio a lo inesperado, porque en ese sentido de la competición es donde más potencial educativo hay, ¿no? Ya digo, independientemente de la edad, esto aplica igual para un contexto profesional, sin ninguna duda, ¿vale? Es donde más vamos a poder aprender. Tercer punto, el ejemplo y modelo propio. Esto hay entrenadores que sí lo hacen y lo hacen muy bien y lo tienen muy claro, y hay otros que no. Esto, de nuevo, es fundamental en cualquier nivel, pero especialmente también de nuevo en los dos extremos. En la base, el entrenador tiene una figura casi de padre, ¿no? Y por tanto de un impacto que va mucho más allá de lo deportivo. Y ahí el ejemplo, el modelo, el comportamiento propio es crítico, ¿vale? No importa lo que diga, si yo luego actúo de manera diferente, esos mensajes, esas palabras se las llevará el viento, ¿vale? Es mucho más creíble siempre la conducta y el ejemplo del modelo propio, ¿no? Y ahí eso nos lleva a darnos cuenta de que también hay que trabajar como entrenadores sobre nosotros mismos, en desarrollar, de no podemos fingir las cosas. Hasta cierto punto sí, pero luego, para hacerlo realmente bien, las cuestiones difíciles, no podemos fingir, ¿de acuerdo? Necesitamos que haya un cambio real, una mejora, igual que le pedimos al futbolista, también tenemos que mejorar en esos aspectos, ¿vale? Relacionados con el autocontrol, con la gestión también de esas dificultades psicológicas, con las habilidades comunicativas, etcétera. Comunicativas no solo es los mensajes, las instrucciones verbales, es, como digo, también la comunicación no verbal, ¿vale? Pues este punto es crítico, pero creo que también tenéis más o menos claro que lo es, ¿no? El que muchas veces pasa desapercibido es el último, identidad y cultura de equipo. Aquí también hay mucho que hacer que va a ayudar a la mejora en la dimensión psicológica de los futbolistas, ¿no? Es decir, no solo trabajar el estilo, cómo jugamos, que desde luego es muy importante, sino, como hemos hablado antes, de los valores, pero a nivel colectivo, ¿no? O sea, ¿qué nos define como equipo? ¿Qué es importante? ¿Cómo queremos hacer las cosas? ¿Vale? ¿Qué ambicionamos? ¿Qué queremos? ¿Qué perseguimos? ¿Y a qué estamos dispuestos a renunciar? ¿Vale? Porque hay que renunciar a veces a cosas, ¿no? Todo este tipo de cuestiones hay que planteárselas, están ahí siempre, lo hagamos explícito o no. Hacerlo explícito nos permite trabajarlo mucho mejor, ¿vale? Y por tanto esto también hay que tenerlo en cuenta y es un sostén, una base para la estabilidad psicológica y para el buen funcionamiento colectivo e individual crítica, ¿no? Y tenemos también que trabajar ahí. El próximo día también podemos ver un ejemplo de una dinámica sencilla para poder empezar a desarrollar esto. Adelante. Voy a ir rápido porque creo que vamos ya un poco ajustados de tiempo, Pacífico. Cuando quieras, si quieres, podemos
pasar a las preguntas si ves que se nos ha agotado, ¿vale? Como digo, la realidad a nivel general es que no se está trabajando. Obviamente hay gente que sí, hay gente que mejor o peor lo hace, pero quiero decir que en relación con la importancia que sabemos ya que tiene, no se está haciendo y sobre todo no se está haciendo de forma sistemática. Con gente que lo hace generalmente es de manera un poco más improvisada. Por supuesto, aquí muchas veces hay falta de preparación, ¿no? Por eso ciclos formativos como este son tan necesarios, ¿no? Y tan valiosos, ¿no? Adelante. Y esto también supone, como he dicho, una contradicción, en el sentido, sabemos ya casi de forma mayoritaria que es importante, sin embargo, muchas veces no le prestamos el tiempo y la atención necesaria, ¿no? Esto es una contradicción de alguna manera, que está relacionado sobre todo con las prioridades. Es decir, sí, esto es muy importante, pero claro, como he dicho antes, hay que renunciar a cosas. El tiempo no es limitado. Por tanto, cuando de repente vamos ahí es cuando muchas veces acabamos por dejar fuera los aspectos psicológicos. Muchas veces no porque pensemos que sean menos importantes, sino porque, bueno, al final como es algo más nuevo, no tenemos tan claro cómo hacer, pues al final se queda lo último, ¿no? Ahí dejo la reflexión para cada uno dentro de su realidad y de sus posibilidades de si esto es una decisión inteligente o no, en base a todo lo que hemos visto, ¿vale? Y otra reflexión es, bueno, si sabemos que esto es importante y sabemos que en general no se está prestando mucha atención, aquí hay una oportunidad a nivel individual, a nivel organizacional. Los que apuesten por esto, de alguna manera van a poder destacar. Sobre todo esto a niveles medio altos, donde todas las otras variables ya están muy igualadas. Donde la ciencia del deporte y la tecnología ha evolucionado mucho, ¿vale? Y ya casi, digamos que no hay secretos. Lo hemos visto en la última Eurocopa, se puede ver que el nivel es muy parejo en las grandes selecciones, ¿no? Entonces, esto también es una idea que cada uno tiene que analizar y llevarla a su propia realidad. Adelante. Bueno, esta parte ya, si queréis, Pacífico, podemos dejarla para el próximo día, por las cuestiones de tiempos y poder realmente atenderlas con más detalle, y podemos pasar a las preguntas, ¿vale? Aquí podemos hablar de, bueno, cómo podemos hacer para regular mejor las emociones. Hemos dicho, bueno, estas dificultades psicológicas van a ocurrir, lo que tenemos que aprender es a gestionarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Así que, como digo, si quieres que pasemos directamente a las preguntas. Hola Rafael. Sí, no creo que estamos bien de tiempo, puedes ir ¿Sí? desarrollando uno de las, sí, no hay problema. Igual ellos en el chat nos pueden compartir sus dudas para nosotros pues compartirles algunas herramientas de mejoras, ¿no? Sí. Perfecto. Pues si vuelves un poco para atrás. Ahí, bueno, la siguiente, ¿vale? Cuando hablamos de regulación, ¿vale? De nuevo, por simplificar, ¿no? Dos errores típicos, parte lo hemos comentado, es negar esa realidad, ¿vale? Hablamos aquí sobre todo, pensar un deportista en una situación de entrenamiento, de competición, que está desregulado, ¿no? Que está de alguna manera descontrolado, ¿no? Por cuestiones emocionales, porque ha cometido un error, por la presión de la situación, lo que sea, ¿no? Como entrenadores, un error típico sería un poco negar eso, en ese caso concreto y de manera sistemática, la gestión del equipo, ¿vale?
el negar eso lo que va a hacer generalmente es empeorar el problema. Como hemos dicho, es que el jugador al final no pueda expresarse, aumente esa frustración y el impacto negativo de esas dificultades psicológicas aumente. Pero cuidado, porque muchas veces cometemos el error, digamos, contrario. Es directamente empezar a razonar, a racionalizar, a pedirle al futbolista que enfoque la situación de manera racional. Y en ese momento, cuando el deportista está descontrolado, es muy difícil. Y esto incluso para un deportista ya adulto, es muy difícil que pueda analizar racionalmente la situación, si está en ese estado, ¿vale? Por tanto, no solo no podrá hacerlo, sino que de nuevo va a empeorar, muchas veces vamos a empeorar el problema, ¿vale? Y esto aplica para vosotros mismos también, ¿vale? Si sois segundo entrenador soy asistente de un entrenador y el entrenador pierde un poco los nervios, debemos aprender también a cómo tenemos que gestionar esa situación, ¿no? Y a hacer un análisis o pedirle un enfoque racional en ese momento es un error, ¿vale? Adelante. ¿Qué tenemos que hacer, ¿vale? En ese momento, de manera un poco simplificada, pero entendiendo un poco lo importante. Ya hemos hablado, primero, reconocer y validar las emociones, no negarlas, ¿vale? Esto quiere decir no mostrar una actitud de rechazo. Esto es difícil a veces en determinadas situaciones, porque a veces genera ese rechazo, ¿no? El hecho de que un deportista o de que alguien esté en un estado un poco descontrolado, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que partir de esa empatía, de esa conexión, para poder un poco, de alguna manera, ponernos en su lugar, entender que esto es inevitable y entender que ese rechazo no va a hacer ningún bien en ese momento. Segundo punto, casi parte del primero, es esa conexión emocional, ¿no? Esto quiere decir que el deportista en ese momento sienta, perciba que estamos entendiendo. Esto es la clave. ¿De qué manera hacerlo? Puede ser con palabras. Si es con palabras, el tono es más relevante aquí que el contenido en sí. Pero puede ser también sin decir nada. Puede ser simplemente con nuestra conducta no verbal, puede ser con el contacto físico, puede ser con la distancia física. Lo importante, y eso va a depender, ya digo, de las características del deportista, de las características de la situación, de lo que esté ocurriendo en ese momento, ¿vale? No podemos dar una regla general universal, pero lo importante, el foco que tenéis que tener en cuenta es que él perciba que yo le entiendo, que hay esa conexión. Eso es lo que va a empezar a desactivar ese descontrol emocional, y ahí es donde vamos a poder empezar a reconducir la situación, ¿vale? A ayudarle en tercer lugar, cuando ya vemos que está más calmado, cuando ya ha habido esa conexión, a ayudarle a procesar la emoción. ¿Cómo? A procesarla no es todavía, no tengáis prisa en eso, a racionalizar. A procesar es muchas veces a verlo desde otra perspectiva, eso es más importante, ¿vale? Y eso se puede conseguir con técnicas comunicativas sencillas como el reflejo, es decir, las propias palabras del deportista, expresárselas nosotros, ¿no? Él hace una determinada expresión, es decir, te ha ocurrido esto, ¿no? Y es muy... es difícil, ¿no? Cuando cometes un error y te sientes así, ¿no? Es decir, vamos, solo tenemos que expresar a veces lo que él mismo ha dicho para que ya lo procese de una manera distinta, con más distancia afectiva, porque está escuchando lo de otro. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿vale? Y en último lugar, cuando ya hemos avanzado en ese proceso de validar, de crear esa conexión emocional, de ayudarle a procesar esa emoción, entonces redirigir su atención y si hace falta razonar. ¿Por qué? Si hacemos esos 3 puntos, pero luego no hacemos un análisis racional, muchas veces no aprendemos del todo, ¿no? Lo importante son esos 3 puntos, ¿vale?
y si hablamos sobre todo de chavales, de jugadores jóvenes, hacer ese proceso de punto 1, 2 y 3 es lo que va a ayudar a que esas funciones que todavía no están bien integradas a nivel mental por cuestiones madurativas vayan haciendo, ¿vale? Es decir, no solo estamos gestionando mejor una situación concreta, sino que estamos trabajando a futuro. Estamos ayudando a que ese futbolista la próxima vez pueda regularse solo mejor, al menos un poco mejor, ¿vale? Y esto es sobre todo lo importante cuando trabajamos con la base. Pero además podemos ir un poco más lejos, dependiendo de nuevo de la edad y de su capacidad de razonamiento, poder hacer un análisis ya racional. Pero eso es lo último, ¿ok? Sin ninguna prisa. Y es, digamos, lo menos importante. Es ya la generalización, ¿ok? Y redirigir la atención en ese último lugar a veces también puede ser como técnica, algo que ayude en el punto 3, ¿vale? O cuando la emoción desborda mucho, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco más complicado de hacer, ¿vale? Lo que quiero que entendáis bien son los 3 primeros puntos, porque eso es la clave para ayudar a desarrollar esa autorregulación en los jugadores jóvenes, ¿ok? Adelante. Un poco en resumen general, hemos hablado de esa idea básica de esos cambios, de los nuevos paradigmas, expresado de esa forma metafórica de rigidez versus flexibilidad. ¿Cómo mejora esa flexibilidad? Un punto importante, lo desarrollamos mejor el próximo día, es mejorar la metacognición, ¿no? ¿Qué es esto? De alguna manera es el autoconocimiento, ¿no? El conocimiento, la observación no obsesiva, ¿vale? Es decir, más objetiva, digamos, de cómo funcionan los procesos mentales, ¿no? De cómo funciona mi mente en situaciones de presión, en determinados contextos, de qué tipo de pensamientos tengo, de qué tipo de emociones, de eso cómo me afecta físicamente, ¿vale? ¿Qué zonas y qué músculos se tensan más, etcétera, ¿no? Mejorar ese autoconocimiento, esa metacognición es clave, es una variable crítica. Da igual el enfoque, da igual las técnicas, ¿ok? Eso es importante siempre. Y esto evidentemente va a tener también unas implicaciones positivas muy importantes a nivel de inteligencia táctica de la metacognición, ¿vale? Inteligencia táctico-estratégica, ¿ok? Y hay, por tanto, formas de trabajarlo, ya digo, el próximo día podemos entrar más en detalle, que van a atacar los dos objetivos, van a mejorar tanto en la dimensión psicológica como en la táctico-estratégica, porque de alguna manera no podemos separarlas por completo, como ya habéis podido intuir. Segundo punto, entrenamiento atencional. Tenemos que partir de situaciones de juego siempre, pero también hay formas, tareas, digamos, fuera de lo que es el juego, más psicológicas, de alguna manera, más de sala, que ayudan y que son importantes en ese entrenamiento atencional, ¿no? Y el tercer punto, ese desarrollo de esas variables básicas, ¿no? Que están ahí en la dimensión humana, ¿no? De los valores y de la filosofía, ¿no? ¿Vale? Es decir, no solo pensar en objetivos deportivos de rendimiento, de logros tangibles y concretos, ¿no? Sino también tener en cuenta esos intangibles, ¿no? Los valores no son objetivos. Un objetivo se alcanza o no se alcanza. Un valor nunca se alcanza. Un valor está más relacionado con un camino, con una dirección, ¿vale? Es algo que nunca voy a alcanzar en ese sentido, ¿sí? O sea, yo puedo ir hacia el oeste, pero no voy a llegar al oeste nunca. Es una dirección, ¿no? Es algo que me define y que quiero mantener como rumbo, ¿sí? Entonces eso también va a ayudar a esa flexibilidad, a gestionar mejor, de forma, de nuevo, con mejor capacidad de adaptación, todas esas dificultades del camino. Cuando tengo claro el rumbo, las dificultades del camino no me van a desorientar tanto, ¿vale? Y la filosofía, bueno, como conjunto, ¿no? Como estructura, como sistema de esos valores y creencias básicas, ¿no? Adelante. Y bueno, un poco algunas cosas de esta aquí ya las hemos comentado, de
conceptos clave, ¿no? El objetivo, ya hemos dicho, no es eliminar el estrés o las dificultades psicológicas, ¿vale? Sino que tenemos que partir de la aceptación de que esto es parte del contexto y no es negativo en sí mismo y que lo que queremos es rendir a pesar de eso, ¿vale? Identificar la tendencia a ese rechazo que decíamos, que a veces es algo consciente pero muchas veces no lo es, por lo tanto debemos analizar, tener autocrítica y tratar de identificar esas tendencias de escape, a veces aprendidas, ¿vale? Aceptar la incomodidad, ¿vale? A esto también hay que habituarse, hay que exponerse, ¿vale? Hay que de alguna manera enseñar al sistema a que digamos, esas dificultades no son peligrosas de la competición, ¿vale? Esos peligros, digamos, no son peligros reales, por decirlo así, y evidentemente un enfoque de entrenamiento, es decir, orden y sistema, o sea, hay que trabajar, hay que tener, sabéis, ¿no? Conceptos básicos de entrenamiento, evidentemente esfuerzo, debe haber un esfuerzo, una ruptura del equilibrio homeostático, debe haber una regularidad, es decir, si hago un esfuerzo hoy y no vuelvo a hacer un esfuerzo hasta dentro de 5 meses, pues perderé lo ganado, debe haber una constancia y para que haya entrenamiento debe haber una progresión también de los estímulos, ¿no? Y de esa dificultad, si no me estancaré rápido. ¿Vale? Adelante. Algunas ideas, esto ya también de nuevo no voy a extenderme, lo hemos comentado. No necesitamos, esto hay que aplicarse a nivel individual y como mensaje para los futbolistas, no necesitamos estar tranquilos o con una gran seguridad y confianza. La clave es la concentración. Uno puede no estar muy motivado, no tener una gran confianza y hacerlo muy bien si está concentrado, si tiene buena rutina, si ha trabajado, ha entrenado esos elementos atencionales, puede hacerlo muy bien a pesar de que la confianza, la motivación no estén al máximo. Ahora bien, lo que nunca va a ocurrir es lo contrario, ¿vale? Por mucha motivación que tenga, por muchos vídeos épicos que pongamos antes de competir y mucha confianza que tengamos, si no estamos concentrados suficientemente o sobre todo en los estímulos correctos o no sepamos regresar si perdemos esa concentración, ahí sí que nunca vamos a conseguir un rendimiento adecuado, ¿vale? Todo lo que hagamos al final debe ir enfocado, nunca mejor dicho, a mejorar la concentración en el juego. Esa es la variable crítica, ¿vale? Adelante, ya estamos terminando y simplemente agradeceros la atención, nos hemos dado un poco y espero que se hayan entendido bien todas las cuestiones. Cualquier cosa la podemos discutir y comentar ahora, bien relacionado con alguna duda que haya habido, bien con otra cuestión relevante que esté relacionada. Y ahora pues tenéis ocasión, como digo, de comentarlo. Muchas gracias, Rafael, la verdad, por estar con nosotros en FIPAFU Forma y Educa. Sí, hay una pregunta que siempre nos hacemos entre la concentración y la atención dentro de la parte psicológica. ¿Sabes qué nos puedes comentar en este caso, Rafael? Sí, la atención, si bien esto es, si nos ponemos técnicos, es realmente muy complejo, no hace falta, pero la atención estaríamos hablando de un nivel más general, ¿no? Los procesos atencionales, ¿no? Digamos, el filtro de la información que percibimos, por decirlo así, a nivel consciente, ¿vale? Si bien también hay atención que no es consciente y que también juega un papel en el entrenamiento, ¿no? La concentración sería cuando esa atención está focalizada, ¿vale? Es decir, es un foco atencional más reducido, de mayor intensidad, al estar más reducido, pero digamos más enfocado, ¿no? Esa sería un poco la distinción. Cuando hablamos de atención, si bien a veces se utiliza de manera intercambiable el concepto, por ahí un poco la confusión a veces que hay, como dices,
pero cuando hablamos de atención hablamos de los procesos más a nivel general. Cuando hablamos de concentración es cuando esa atención debe estar enfocada en un estímulo o una serie de estímulos concretos. Muchas gracias, Rafa. Tenemos una pregunta en el chat y pues tenemos una pregunta y vamos a contestarla. No sé si nos puede dar tu apoyo, Rafa. En términos de porcentajes, ¿cuánto sería la importancia del componente cognitivo en el fútbol moderno y cómo puedo en el día a día trabajarla? Bueno, la primera pregunta, no hay una respuesta, ¿vale? Cualquier respuesta que pueda dar, es decir, yo puedo decir ahora un 80%. Por ahí, si buscáis, podéis encontrar de todo, ¿no? Gente o opiniones, incluso de expertos o supuestos expertos que hablan 90% y tal. No se puede cuantificar directamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo expresaba muy bien Tomás Hernández el otro día, es decir, hablamos de la dimensión psicológica en el sentido que es algo transversal, es algo que está detrás de todo, luego no es separable. Ahí está un poco el peligro de los términos y de las etiquetas, que son muy útiles, nos ayudan a entender mejor las cuestiones complejas y a comunicarlas, pero que a veces nos alejan de la realidad, en el sentido de que pensamos que son cosas, fenómenos separados, cuando no lo son, ¿vale? Y la dimensión psicológica, que alguien me diga dónde empieza lo táctico y acaba lo psicológico en una decisión en el juego. ¿Vale? Cuanto más te acercas al fenómeno, como si miras con una lupa, más se difumina ese límite. ¿Por qué? Porque no hay diferenciación, ¿vale? Las categorías son artificios, ¿vale? Del lenguaje, que ya digo, son útiles, pero la realidad siempre es otra cosa. Entonces, no se puede cuantificar y tampoco creo que sea útil hacerlo. Lo que sabemos es que es importante. No sé si la pregunta va en el sentido de lo que decía antes, pues tenemos que planificar y no podemos hacer todo, entonces tenemos que priorizar. Desde luego en el fútbol y en el fútbol moderno aún más sabemos que el componente decisional es muy importante, no sé si decir el más importante, y por tanto el componente cognitivo está ahí, ¿no? No solo las emociones ayudan, las emociones en la manera tradicional, antigua, digamos, de verlo, era como algo opuesto a la racionalidad, a la toma de decisiones racional. Esto ya hace tiempo que sabemos que no es así, que necesitamos las emociones para tomar decisiones, ¿no? Una persona tiene un daño cerebral y se dañan ciertas áreas del cerebro, no puede tomar incluso decisiones rudimentarias o rutinarias, ¿vale? Como decidir dónde va a comer, por ejemplo. Ese color emocional en la toma de decisiones es muchas veces el aspecto más importante del mismo, especialmente en situaciones de estrés, en situaciones de exigencia temporal. ¿Cómo podemos trabajar el componente cognitivo? Bueno, toda la parte que desarrolló Tomás Hernández en las dos charlas del otro día están dirigidas ahí. No sé muy bien si puedes matizar a qué te refieres más concretamente con el componente cognitivo, pero en esencia os diría, vamos, tenemos que tomar un foco muy bien de ahí. O sea, ¿cuál es la realidad? ¿Para qué entrenamos? ¿Cuál es la realidad del juego? ¿Qué nos exige la competición? Uno de los errores habituales es que las situaciones de entrenamiento sean mucho más pobres a nivel de toma de decisiones que las situaciones de juego. Entonces tenemos que entender primero eso, los principios invariables que en el juego están, tratar de no eliminarlos en las situaciones de entrenamiento, ¿vale? La continuidad en el juego. Muchas veces hacemos situaciones discontinuas, tipo oleadas, etc. Esto tiene su utilidad, evidentemente. No estoy diciendo que no. Pero si solo hacemos eso, estamos dejando de trabajar todas esas situaciones donde hay un cambio de una situación a otra y donde actúa una función ejecutiva clave, como es la flexibilidad de cambiar de un esquema de acción a otro lo más rápido posible. Esa es una función ejecutiva muy importante, ¿vale? Es decir, una habilidad cognitiva
central, muy importante en el rendimiento del fútbol. Otra función ejecutiva crítica en el fútbol, ahí hay unos estudios holandeses muy interesantes, es lo que se llama control inhibitorio, que es la habilidad de inhibir una acción, digamos, programada porque hay un cambio en la situación, ¿vale? Es decir, yo voy a dar un pase interior, pero de repente el espacio desaparece en el último momento cuando estoy a punto de dar el pase. Esa habilidad de algunos jugadores para en ese momento reprogramar la acción y hacer otra cosa, pisarla, dar un pase atrás, conducir, lo que sea, ¿vale? Eso depende, esa rapidez de hacer eso, en lugar de acabar haciendo el pase y por tanto perderla, depende de esa función ejecutiva que se llama control inhibitorio. Esto sabemos que es una de las variables más críticas, por ejemplo, a nivel de identificación de talento deportivo, ¿vale? Y esto sabemos que se cristaliza, digamos así, se estabiliza a ciertas edades, a los 12 o 13 años, ¿no? Y tiene, ya digo, una influencia muy grande. Yo participé en algunos drafts de selección de futbolistas, donde había más de 200 casi jugadores, y una de las cosas que más observaba, aparte de otras variables psicológicas más típicas, digamos, es esta, ¿no? Porque eso se ve en ciertas acciones y es muy, ya digo, tiene un potencial predictivo de habilidad futbolística, perdón, en la toma de decisiones muy importante. Entonces, tenemos que entender esas cuestiones, esas variables y luego tratar de llevarlas al campo, ¿no? Es decir, si yo hago situaciones de juego donde nunca hay cambios que obliguen al deportista a hacer ese ajuste rápido, esa inhibición de la acción programada, ¿cómo voy a desarrollar esa habilidad? ¿Vale? Es decir, lo más importante son las situaciones. El fútbol son habilidades y por tanto las habilidades se desarrollan en acción, ¿sí? Luego hay, en la parte del análisis, como digo, el próximo día profundizamos en ese esquema que entendiéndolo bien y es algo sencillo, por ahí podéis desarrollarlo mucho, ¿no? Pero esas situaciones son importantes, pero luego, como comentaba en la competición, hay mucho que analizar y de ese análisis post-mortem, sea de situaciones de entrenamiento, sea de situaciones de competición, hay mucho que desarrollar también, ¿no? También incluso a nivel de componente, como decís, cognitivo, ¿no? Pues espero que se haya entendido, que sea respuesta larga, que se haya entendido bien. Muchas gracias, Rafa. Tenemos otra pregunta para el míster. Desde la psicología positiva, ¿podría dar unos ejemplos de los estados de flujos, bueno, uno de los estados flujos en cuanto al nivel de ansiedad o de aburrimiento de las tareas de entrenamiento? No sé qué nos puedes compartir ahí, Rafa. Bien. Esto es interesante, el tema del flujo, el estado de flow, ¿no? Que es para los que no conozcáis, estéis familiarizados, es el término que se dio en los años 90, algo que ya tenía antes otros términos, ¿no? Del estado óptimo de rendimiento, ¿vale? Creo que es lo que estás preguntando, ese estado de máximo rendimiento se sitúa en un punto donde hay activación, hay exigencia, pero nunca va a haber aburrimiento. En algunos autores hablan de un 4%, ¿vale? Que la dificultad debe estar un 4% por encima del nivel actual. Es decir, tiene que ser algo, 4% que es, ¿no? Al final es un poco una estimación más que otra cosa, pero la idea que tenemos con la que tenemos que quedarnos es que debe ser difícil, ¿no? Para no caer en el aburrimiento. Si no estimula, si aburre, como dices, si es monótono, difícilmente nos va a llevar a ese estado de flow, a ese nivel de máximo absorción, de máxima concentración, de máximo rendimiento. Debe estimular, debe desafiar, pero si ese desafío queda muy lejos de la capacidad actual del futbolista, tampoco va a funcionar, tampoco va
a llevar, a facilitar ese estado de máximo rendimiento. Debemos tratar de, como se suele decir, ¿no?, generar situaciones que sean difíciles pero alcanzables. Es decir, que si el deportista se esfuerza al máximo, la probabilidad de lograr el objetivo sea media alta. Puede que no lo logre, pero de 10 lo logre 7 veces, digamos, ¿no? Más o menos ese sería el criterio, ¿vale? Luego hay un tema importante, ya que dices lo del aburrimiento, y el próximo día sí que podemos profundizar algo más, ¿no? Decía Tomás Hernández el otro día, ponía una frase de una cita de Frade, hablaba de la concentración y de esto el impacto que tiene en la carga, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque evidentemente la carga, ¿no?, está relacionada con la cantidad de estímulos y la complejidad, ¿no?, de la situación en ese sentido. Pero cuidado, porque ¿qué pensáis si ponéis, como has dicho, ¿no?, una tarea aburrida, ponéis a los jugadores a hacer como se hacía antes, todavía se hace a veces a correr alrededor del campo, ¿no?, para calentar? ¿Eso qué pensáis? ¿Genera carga o no genera carga? ¿Genera más carga o genera menos carga que una tarea de juego? Un calentamiento, digamos, más lúdico. Pararos y analizarlo, ¿vale?, en vuestra propia experiencia, ¿vale? La realidad es que muchas veces hay situaciones donde hay monotonía, ¿vale?, genera más carga. ¿Por qué? Porque realmente la carga reside en el esfuerzo por gestionar la tarea, ¿vale? Y eso quiere decir que en una tarea monótona la dificultad está en mantener la atención, ¿vale? Cuando es monótona es fácil perderla porque hay poco estímulo. No sé si se entiende esto que quiero decir. El próximo día podemos detallar más, ¿vale? Por tanto, esas situaciones donde hay monotonía también van a generar carga. La carga está en el esfuerzo que hace el individuo por regularse y por adaptarse a las situaciones de exigencia, ¿vale? Y eso también tiene que ver con que haya monotonía o no lo haya, o si incluso le pedimos, por ahí lo que decía de la validación de las emociones, si le pedimos que tengan un estado emocional determinado, que lo fuercen, eso va a generar carga, ¿vale? Porque va a haber un esfuerzo consciente por tener un estado determinado, ¿no? Ese esfuerzo consciente es lo que genera realmente la carga y por tanto un desgaste que va a influir no solo a nivel de fatiga mental o decisional, sino a nivel también físico, sin ninguna duda, ¿vale? Y hay evidencias de esto. De nuevo, Rafael, muchas gracias por estar con nosotros en FEPAFU Forma y Educa, directamente de la Federación Panameña de Fútbol, Departamento de Desarrollo Técnico. Este es el primer módulo, el primer taller, la primera tutoría con Rafael. Estaremos con él el siguiente sábado. Rafael, gracias por estar con nosotros. La verdad que para nosotros es seguir escuchando a expertos que se están desarrollando a nivel profesional, al nivel élite, y darle herramientas a nuestros entrenadores para que se puedan desarrollar en sus situaciones como tanto personal, trabajo y deportivo. Así que la verdad para nosotros es un placer tenerte a ti el día de hoy. Rafael, de nuevo, muchas gracias desde la Federación Panameña de Fútbol, FEPAFU Forma y Educa. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos el siguiente sábado. A la vista. Chao, chao. Chao, un saludo.